Buenas, Mireia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ortiz? Pues mira, por aquí estamos soportando los calores de verano, de agosto, las noches tórridas y con muchas ganas de hacer este podcast, además con este tema tan interesante. Y nada, con ganas de ponerme con el asunto. ¿Tú qué tal? Bien, contento de estar aquí. Como siempre, había personas que reclamaban que nos volviéramos a juntar. A veces el devenir de la vida imposibilita que tengamos estos momentos, pero como decías, ¿no? Ahora en temporada veraniega hemos encontrado un momento para hablar de la siguiente película. Obviamente las personas que nos estén escuchando lo habrán visto en el título, pero lo voy a, lo voy a narrar. La película es Civil War, y fue escrita y dirigida por Alex Garland y fue estrenada en el 2024. Es una película bélica distópica y nos cuenta un contexto, una realidad que se alza en algunos casos como metáfora, y es a partir de aquí que consideramos pertinente como detenernos y hablar de esas cuestiones que nos interesan de la película. Yo voy a empezar por el primer punto, que hace referencia a la polarización. Lo que nos presenta el director es una sociedad dividida, y esta división se alza, como digo, como metáfora del momento político que vive Estados Unidos, pero no solo, ¿no? Porque aquí en España podemos ver cómo la polarización se ha convertido en la forma de hacer política. En podcasts anteriores, eh, he reflexionado que la política no es más que un juego de posiciones donde cada partido político tiene que posicionarse delante de una situación, de una circunstancia, y es en este punto que esta posición va a hacer que aquellos posibles votantes o aquellos votantes puedan acercarse o alejarse, dependiendo de la capacidad que tenga nuestro partido político para constituir su discurso o imponer su relato. Como decía, en los últimos años aquí en España, pues la polarización forma parte de la cotidianidad política, y lo que hace es que se den situaciones que en otros casos puedan tener un carácter hasta novelesco, ¿no? Literario, eh, por lo, ah, por lo que suponen esas circunstancias, ¿no? Esos momentos, ¿no? A casos concretos, por ejemplo, ahora con la cuestión de los incendios, tiempo atrás con la cuestión de La Habana, o incluso cuestiones más concretas, más específicas, fenómenos como la posible delincuencia o inseguridad de Barcelona, pues hacen que los partidos políticos se posicionen, digan la suya, y vivamos siempre en esa constante confrontación que en último término, creo yo, que lo que hace es alejar a la sociedad civil de los partidos políticos, políticos, y también de los políticos, ¿no? Porque nos desincentiva. Luego, una vez te he comentado que desde hace un tiempo me cuesta vincularme o relacionarme con la política porque me desincentiva, ya que aquello que veo se mueve en parámetros que por lo pronto son poco honestos, ¿no? Hay una deshonestidad perpetua, y esto hace que uno quiera apagar la tele y centrarse en otras cuestiones más, iba a decir más interesantes, no lo sé, pero al menos alejadas, ¿no? Y como digo, ¿no? Que exista estos términos como la deshonestidad, como la falta de empatía, la falta de cercanía, etcétera, creo que forma parte de esta polarización instaurada, y esta polarización es consecuencia de cómo los partidos políticos, tal y como está el tablero político actual, se quieran posicionar, ¿no? Y esto hace que tensen tanto la cuerda que nos encontremos, ya para terminar, con situaciones, con circunstancias que parezcan o tengan un carácter kafkiano, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, sí, la peli ejemplifica perfectamente todo este contexto de polarización, bueno, llevado al extremo, ¿no? La verdad que da miedo porque creo que no nos cuesta, quizás esta peli, si se hubiera estrenado hace 15 años o 10, a pesar de que la crisis del 2008 había acontecido, etcétera,
pero creo que era difícil de creer, ¿no? Diríamos, wow, ciencia ficción, pero hoy en día la verdad que es bastante creíble, ¿no? Llegar a esta situación, digamos, y además en Estados Unidos, que es, digamos, el paradigma de Occidente, es el imperio, es la capital, ¿no? Si ocurre allí, se desmorona absolutamente todo el sistema político, económico y social actual, ¿no? Vigente en Occidente al menos, que ya se está desmoronando. Entonces, yo creo que da miedo por eso, porque parece muy realista. A mí la peli me parece, digamos, en términos generales, bastante realista y ejemplifica perfectamente estos que comentas, ¿no? España ahora mismo, pues digamos que está copiando este sistema de lógica de suma cero, ¿no? En lógica política, por la cual únicamente a través de la polémica, a través pues de la agresividad verbal e incluso incentivando la física muchas veces por parte de los líderes políticos, se busca un beneficio y un rédito político. Y eso en última instancia pues supone mayor polarización. Se está legitimando el fascismo por culpa de de la polarización, la cual ya se ve como algo indisociable de la política, cuando es justo lo contrario. Es decir, la política, en términos, digamos, lo más objetivos posibles, es justo lo contrario al conflicto, es la posibilidad de encuentro. Bueno, la polarización formaría parte también de lo que se puede entender como política, pero yo creo que se debería relacionar el significante al menos más con lo que es lo contrario al conflicto constante, que es lo que vivimos hoy, lamentablemente. A mí la peli me gusta porque, por un lado, porque es muy realista y por otro, porque creo que es una fotografía del hilo de la profesión de fotoperiodista, que también es muy importante en la peli, de lo que es la descomposición de las instituciones y del Estado, ¿no? Si no me equivoco, en la película existen varios frentes. Por un lado, está como la Alianza Occidental, no me acuerdo de los nombres exactamente de cada uno de los frentes, pero bueno, por un lado está Texas y California que van juntos contra lo que sería Washington, que sería como los reductos del estado previo. Y luego por su lado también están en el norte, si no me equivoco, también Florida, hay como 4 bloques. em, y bueno, ejemplifica perfectamente lo que podría ser el futuro muy cercano de un Estados Unidos presidido por Trump o por cualquier bocachanca que llegue, ¿no? Que cada vez está más legitimado. Da miedo. A mí se me viene a la mente cuando veía la película, sobre todo en un momento en el que ellos van con el todoterreno y se tienen que parar en la granja donde son secuestrados temporalmente por los dos garrulos aquellos eh, y están a punto de morir. De hecho, muere uno de ellos que vino con ellos y cómo en ese momento se demuestra, digamos, el equilibrio siempre precario de la presencia de un Estado o de una serie de instituciones que en última instancia dotan a la sociedad de mayor estabilidad, fuerza y seguridad, ¿no? Cómo esto se puede ir tan rápido si tonteamos tanto con los relatos populistas, con este morbo amarillista que yo creo que la peli también retrata y quería tratarlo más adelante muy bien, que incluso persiste a pesar de que el país está en la mierda. O sea, se ha caído todo y sin embargo el fotoperiodismo sigue viviendo un poco también de este amarillismo, de este morbo periodístico absurdo, cuando al final de la peli, bueno, esto es spoiler, pero supongo que la peli, la gente que vea este podcast analizando la peli, pues ya sabrá que aquí vamos a spoilear a full. Al final de la peli, cuando muere el presidente, el objetivo de los protagonistas eran hacerle la foto al cadáver, recién muerto. Entiendo que eso tiene cierto interés como para transmitir, oye, el presi ha muerto, el presi oficialista, esto es relevante, pero es necesario ser el primero, es necesario que se vea toda la sangre. No, eso es amarillismo. Y creo, y ya con esto te doy paso, que precisamente esta necesidad de amarillismo, de morbo, es signo de la degradación institucional, política, económica y social, en el caso de la peli de Estados Unidos, pero que yo creo que sería de todo Occidente, y que no es la causa, sino que es la consecuencia. Si a medida que se va legitimando el fascismo y el vale todo, este amarillismo y esta tendencia a la revancha legítima, a pesar de todo y por y para todo, creo que va ganando terreno y eso es muy peligroso. Mm. Una de las cosas que hace la película, como comentabas, es, acercarnos a esta profesión, que es la de
el fotoperiodismo y nos intenta enseñar, mostrar cómo viven y cómo interactúan esas personas que se dedican a esta profesión. Y cuando yo veía la película, pensaba, aquellas personas que entiendan sobre cómo funciona esta profesión, creo que pueden sentirse alabadas en cierto modo, reflejadas, porque creo que tiene esa capacidad, ¿no? En cierto modo, lo que hace el director es una oda a esta disciplina tan complicada por la inseguridad que supone, por el miedo que conllevan. Ahora bien, dentro de esta lógica, como tú decías, a veces experimentan ciertas situaciones que pueden ser discutibles y pueden ser reprochables, como buscar esa imagen del presidente muerto para generar el máximo impacto posible. Es decir, ¿dónde está la línea de lo tolerable o intolerable, ¿no? Cuando, eh, y esto el film o la película en algún momento lo comenta, ¿no? Hay una frase que creo que lo dice la protagonista, que dice: "Nosotros simplemente hacemos la foto, el relato o el universo semántico que hay en torno a la foto no forma parte de nuestra labor". Pero quizás no es así, ¿no? La foto en sí tiene una connotación y tiene una importancia, y es obvio que hacer o no hacer la foto, tiene implicaciones, ¿no? Supone una repercusión. Yo sobre lo que comentabas de la degradación, pensaba, eh, hace unos años cuando un grupo de individuos entró en el Capitolio, ahí en Estados Unidos, y algunos titulares decían ataque a la democracia. Pero por otro lado, creo que la reflexión crítica y acertada es que al final legitimamos estas instituciones, en muchos casos de forma pasiva. eh, están, las asumimos de forma axiomática y no las discutimos, pero es que precisamente estas instituciones no son más que el conjunto de personas que legitiman los roles y las jerarquías, ¿no? Y que esto se puede romper o se puede quebrar de una forma tan sencilla como que un grupo de individuos entre a una institución. Eso tiene una connotación política, por lo tanto, la interpretación ir acorde a esta dimensión política, pero el hecho en sí también nos denota que al final no es más que un conjunto de individuos que se relacionan y que a partir de aquí, pues surge, como digo, ¿no? Esa legitimación, surge también la sumisión, surge también en algunos casos la complicidad, ¿no? Hay personas que hacen el rol de cómplice y por lo tanto, per se, ¿no? Como digo, legitima. Y esto hace que podamos concretar o podamos am, afirmar que hay cierta, que las instituciones o lo que consideramos los estados de derecho o el Estado de Derecho es bastante frágil, ¿no? Porque si al final depende de que un conjunto de individuos, no digo 4 o 5, sino un conjunto grande, penetren en esas instituciones y se haga cargo o al menos las tenga bajo su poder, nos denota cómo esto, ¿no? Como es bastante frágil todo eso que eh, cuando hablamos de democracia, ¿no? Y cuando hablamos de la consolidación de la democracia y demás, ¿no? Pues da la sensación de que al final todo es más frágil de lo que parece. Creo que en último término no es más que esta unión de individuos que se juntan para completar un objetivo o intentar conseguir una finalidad. ¿Cómo ves esta última cuestión? Sí, yo creo que denota al final justo lo que decías, ¿no? La precariedad o la dependencia por parte de estas instituciones con respecto de los ciudadanos, ¿no? De la gente que forma parte de una sociedad.
Lo que pasa es que muchas veces quizás en nuestra generación, porque hemos nacido en un mundo en el que estas instituciones pues tienen cierta fortaleza o la tenían, a que cada vez menos, se dan por hecho, ¿no? Como que es algo preexistente y que existirá hasta el fin del mundo. Y no es así, ¿no? Es algo que se constituye y se crea gracias al esfuerzo político de una sociedad, esfuerzo colectivo. Entonces, cuando parte de ese colectivo está en contra de esas instituciones, eso se desmorona. Y si ese colectivo defiende ideas fascistas, autoritarias y de imposición a través de la violencia, que es la tendencia que está ocurriendo ahora, pues lo que viene es peor, ¿no? No sé dónde escuché el otro día, em, bueno, se está en contra de la clase política, muchas veces con razón, y sí que se tienen que reducir los políticos, porque los políticos son corruptos como por definición. Y decía que donde en aquellos países donde no hay políticos, lo que hay son dictadores. Los políticos son imprescindibles y por tanto las instituciones. Otra cosa es el nivel de fiscalización posible sobre estos políticos, la calidad democrática del sistema político en concreto, etcétera, etcétera. Y esto pues claramente es debatible, pero en las instituciones per se son positivas y son imprescindibles para que exista la democracia, la mejor sociedad posible, ¿no? Eh, y sí, a mí también viendo la película me venía a la mente, creo que retrata la peli también un poco, quizás no de manera directa, pero de manera secundaria, el dilema del fotoperiodismo, que quizás esto se puede ejemplificar fácilmente con los documentales, ¿no? Cuando el típico documental, el león reventando, la leona, las leonas normalmente, matando a una gacela, es increíblemente cruel, sangriento, pero bueno, así es la naturaleza. O eso quizás es más obvio porque se han de alimentar, pero a lo mejor cuando algún animal se queda atrapado y muere de hambre y el reportero que está grabándolo no hace absolutamente nada. Claro, ahí existe un dilema. Está el bando que dice, bueno, pero es que la realidad es esta, así es la naturaleza, no hay que intervenir. Aunque bueno, los sociólogos ya sabéis que es imposible la no intervención. Cuando se estudia, se analiza cualquier realidad, ya se está interviniendo, aunque sea en mayor o menor medida, ¿no? Pero bueno, entiendo la lógica, ¿no? De no intervenir. Pero claro, en una guerra hay un momento dado en el que los protagonistas encuentran pues también otros darrulos en otra granja previamente que habían asesinado porque a ellos les apeteció. Bueno, no, los tenían colgados y creo que los matan en el momento, a dos o tres que habían capturado de manera totalmente gratuita, es decir, no había habido ningún proceso judicial ni nada. Y ella simplemente se acepta en hacer fotos. Claro, hay que reconocer que quieres, que sea una heroína y que arriesgue su vida, ¿no? Siendo realistas, eso tampoco lo haría nadie, ¿no? Pero creo que la peli intenta revelar ahí ese dilema del fotoperiodismo. A veces el hacer una fotografía sin duda es un posicionamiento y si no estás en contra de eso, estás por defecto no a favor, pero sí apoyándolo, aunque sea de manera tácita, ¿no? Y repito, es muy fácil criticar esto, pero luego hay que ser un héroe y dar tu vida por salvar a esos que están colgados. Claro, es un suicidio, ¿no? Obviamente no lo vas a hacer si piensas que tu vida está en peligro y claramente, pero simplemente expongo que creo que este dilema también sale en la película y que es muy interesante. ¿Dónde está el punto a partir del cual el fotoperiodista tiene que actuar, dejar de ser periodista? ¿O el periodismo en sí, en tanto en cuanto es un posicionamiento, tiene que actuar en algunos momentos cuando es complejo, es un dilema y la verdad que creo que la peli lo muestra y me parece interesante. Mm, sí, sobre esto, ¿no? Cuando reflexionamos sobre el mundo del periodismo, y cómo este periodismo se expone, sea en la radio, sea en los diarios, sea en la televisión, muchas veces hablamos de la instrumentalización de la disciplina, cómo esta disciplina sirve como herramienta de poder para intentar, ah, por ejemplo, hacer propaganda política, ¿no? Creo que la película intenta hacernos ver que el fotoperiodismo tiene que tener la capacidad para poder narrar visualmente lo que acontece, pero a propósito de esto, lo que tú comentas es importante, es decir, hacer la foto o no hacerla, como decíamos antes, tiene implicaciones, ¿no? En la película el fotoperiodista
¿no? El grupo se muestran como individuos neutros que, eh, como digo, ¿no? Lo que hacen es intentar narrar visualmente aquello que va sucediendo, pero esto quizás hubiera estado bien alguna reflexión relacionada con la implicación política del hecho, del acto, ¿no? De tirar la foto o no tirarla, ¿no? Hubiera estado interesante porque hubiera dado una capa de mayor complejidad sin, sin menospreciar que, como decimos, pues el director hace un esfuerzo grande para trasladarnos a esa profesión, de la dificultad que conlleva ejercer esa profesión. Yo, por último, quería rescatar una idea que has comentado eh, hace unos minutos, grosso modo, y me gustaría detenerme, que es que dentro de esta polarización, ¿no? De esta lucha entre dos bandos, ah, en un momento determinado hay una situación que van con el vehículo y entran como en en una parcela donde hay, hay un francotirador y luego hay dos personas que están buscando a ese francotirador. Y lo que se infiere de esa situación es que cuando se olvidan los motivos por los cuales se lucha, en muchos casos se entra en una dinámica mecánica que lo que importa no es la causa, sino simplemente cómo perpetuar lo existente, ¿no? Y creo que esa situación, esa escena, relata muy bien cómo em, se naturaliza la lucha per se, o la confrontación, o lo que sea, creo que es una buena metáfora, y se olvida la finalidad última, ¿no? ¿Por qué se hace, no? Y eso puede llevar a situaciones de falta de humanidad, de falta de comprensión, de falta de alteridad, ¿no? De alejamiento hacia el otro, y simplemente, pues, se convierte en una mera cotidianidad donde lo importante es matar al que se presente, eh, con la idea de sobrevivir, más allá de que la otra persona forme parte de tu bando o no, ¿no? Y yo, como digo, ¿no? Creo que es una buena metáfora para entender también que muchas veces ese piloto automático no nos permite comprender aquello que está sucediendo y nos exhorta a estar en una rueda que nos hace ciegos delante de la realidad, ¿no? sí, sí, yo creo que la peli muestra también un poco el sinsentido de la violencia, de la guerra, ¿no? Creo que se demuestra muy claramente la inutilidad y también la absurdez, ¿no? Es lo que tú decías, es muy fácil perder el sentido de la razón de por qué estoy incluso defendiendo esto, ¿no? Simplemente al final se convierte en simple cuestión de supervivencia. Pero claro, también es verdad que existe quizás también lo que plantea un poco es el dilema de, ¿existe la violencia legítima? Es decir, si alguien me apunta con una pistola, pues yo intentaré sobrevivir y estoy legitimado a utilizar la violencia. En ese caso es muy fácil llegar a esa conclusión, ¿no? Porque intentaban matarme, que estoy legitimado para defenderme. Pero yo creo que en un contexto bélico, esas barreras, esas fronteras se diluyen y es complejo saber en qué momento estás actuando con violencia puramente por defensa, por sobrevivir, o ya se convierte en algo naturalizado y digamos un acto reflejo automatizado y la violencia ya expande cada día, ¿no? ¿Existe una violencia que es legitimada en pos de, de una ideología política, de unos intereses? Es difícil decir que no existe en ningún caso, porque hay regímenes políticos objetivamente peores que otros. Entonces alguien puede decir que para defender determinados regímenes políticos más beneficiosos para el conjunto de la sociedad esté legitimado utilizar la violencia. Pero claro, ahí ya es muy complejo. Y creo que la peli refleja un poco esta complejidad y yo, la verdad, me gusta bastante la película. Creo que no ha tenido demasiado, esta debe ser una apreciación personal, creo que no ha tenido demasiada bombo. Sí que es famosa, pero no sé, me parece que refleja muy bien un futuro cercano, al menos aparentemente, espero que no, ojalá que no llegue nunca,
pero como digo, esta película hace 15 años sería pura ciencia ficción y hoy en día se parece más a un capítulo de Black Mirror que a ciencia ficción pura y dura, la verdad. Ujú. Sí, estoy de acuerdo y como decías, ¿no? Denota la situación actual de tensión eh, que vive el mundo en general, ni Occidente ni Oriente, sino el mundo en general, donde parece que estamos a una llamada o estamos a, a nada de que alguien apriete un botón y que eso desencadene este tipo de circunstancias. Yo para acabar, eh, lanzo un tema que no vamos a abordar, quizás lo podemos abordar en otra ocasión, pero siempre que veo películas bélicas, en este caso que tengan, que sean más o menos contemporáneas, es decir, pues esta película se ubica en un contexto actual. Siempre pienso en la industria armamentística, ¿no? España es un país que tiene industria armamentística importante y siempre que veo este tipo de películas, siempre pienso en este sector y sería interesante, ¿no? Como abordarlo, quizás a través de ah, una película o una serie donde nos puedan mostrar los entresijos de esta industria y la importancia de esta industria en las guerras, porque vemos que haya guerras implica que el sector vaya bien, ¿no? Que haya estados que tengan posiciones defensivas y que esa posición defensiva tenga una actitud proactiva, ¿no? Aunque suene un poco contradictorio, convenga, va bien, ¿no? Y me parece interesante, pues, lo que hay detrás, más allá de la política, aunque estas industrias armamentísticas hacen mucha política, pero tienen intereses que quieren, intereses, ah, que lo que buscan es el beneficio, ¿no? Claro, sí que es verdad que un elemento diferencial es que normalmente eso se da en el sur global, ¿no? O en la periferia, Mm. pero en la película es en Estados Unidos, entonces ahí ya el negocio se acaba, es decir, si ya te cargas en la capital del imperio, no hay negocio, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial se llegó a la conclusión de que el negocio es más interesante para todos que la guerra y ahí ya esa lógica se iría a la puta mierda, aunque la industria armamentística se beneficiaría, pero se acabó, ¿sabes? Vete a la puta mierda. Por último, yo por mi parte, antes he hecho referencia a la ciencia ficción. Bueno, la peli no es ciencia ficción, es ficción, ¿no? O sea, hace 15 años sería ficción, no ciencia ficción. Simplemente que he pensado que he dicho hecho y era una pajareada. Y nada más, por mi parte, lo dejaría aquí. Únicamente quiero decir, hacer un poco de promo, dado que en 3, 4 meses o 2 y medio, una cosa así, se publicará mi primer libro, un relato, bueno, barra novela, pues alrededor de unas 225 páginas, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ya a medida que falte menos, ya iré haciendo más promo, sobre todo en el perfil de Instagram de Dos Pecaris. Pero nada, que la peña esté atenta que va a salir y bueno, desde mi punto de vista es interesante. Ya veremos. Dejamos el podcast aquí, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, también a través de nuestro LinkedIn. Cualquier cuestión, cualquier tema que quieran abordar, pues que nos escriban. Y nada, nos vemos en la próxima, mes y millo. Que vaya genial. Máximo,